Vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Y hoy estaremos hablando de María, María Magdalena. Ya habíamos hablado acerca de ella anteriormente, y, pero hoy vamos a hablar de ella, el encuentro que ella tuvo con Jesús, pero también un encuentro que ella tuvo con Jesús después de la resurrección. Incluso ella fue la primera persona que miró a Jesús después de haber resucitado. Y entonces es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a reflexionar también en esto que ella pasó en su vida. Como sabemos, ah, Jesús había muerto. La semana pasada les compartí un poquito acerca de eso. Y Jesús ya había sido enterrado en la tumba, ya estaba en la tumba, ya la habían cerrado. Y ellos tenían, eso pasó el viernes cuando fue crucificado y todo eso, entonces de ahí fue trasladado a la tumba, pero no podían hacer nada porque era sábado. Ah, no se podía hacer nada con el cuerpo, no se podía tocar, no se podía hacer nada por ser sábado. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús tuvo que permanecer sin tocar hasta que terminara el sábado, hasta el domingo. Así que tuvieron que esperar hasta el domingo por la mañana para poner las especies en el cuerpo de Jesús que acostumbraban los judíos en aquella época. Les ponían especies, toda clase de cosas, de aceite y eso para, pues, era un rito que tenían. Pero María Magdalena, ella tuvo ese deseo de ir a buscar el cuerpo de Jesús para realizar esto, ella y otras mujeres. Pero ella lo que quería hacer era honrar a su Señor. Quería preparar el cuerpo de su Señor, porque era una costumbre. Si vamos al Evangelio de Marcos, vemos a María Magdalena, es en Marcos 16, 1 al 3, que no va a ser ese los versículos, pero podemos ir ahí para ver un poquito el contexto. Y se dice que María Magdalena la acompañaban otras dos mujeres. Estaban caminando, iban hablando, discutiendo cómo iban a remover esa piedra del sepulcro para poder hacer esto con Jesús. Dice Marcos 16, 1 al 3. Dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a las otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces aquí podemos ver estas mujeres que iban decididas a ungir el cuerpo de Jesús con estas especies que ellas habían comprado, como dice las escrituras. Ellas querían realizar el último acto de amor y de servicio hacia el Señor Jesús, porque estas mujeres eran mujeres que seguían a Jesús, amaban a Jesús y le servían. Pero vamos donde vamos a empezar nuestra historia, que es en Juan 20:1. Y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Aquí podemos ver que cuando Pedro y Juan, el discípulo amado, oyeron la noticia, ellos no perdieron tiempo, salieron corriendo, se marcharon a ver qué estaba sucediendo. Ah, por lo que les había dicho a María Magdalena. Dice el 4, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bueno, aquí podemos ver Juan poniéndose de que él corría más rápido que Pedro, porque era el que estaba escribiendo la carta.
Pero vemos cómo no pone eso, el otro iba más a prisa. Lo dice el 25, e inclinándose para mirar hacia adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Podemos ver que Pedro era pues muy atrevido en este aspecto, a diferencia del otro. El otro llegó más primero, pero pues se quedaba mirando y nomás pues se asomaba. Pero Pedro llega y él sí se mete, dice, y él, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas del lino, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro llega, entra a la tumba, mira hacia adentro y se queda perplejo, confundido, diciendo, bueno, ¿y qué está pasando? Porque pues no miraban allí el cuerpo de Jesús. Y en ese momento pues no tenía sentido qué estaba pasando, no miraban el cuerpo de Jesús. Ellos quizás estaban pensando que alguien vino y se robó el cuerpo, pero a la vez miraban y decían, pero no creo que haya sido alguien que haya venido a robarse el cuerpo, porque en aquella época se dice que era muy común que había personas que andaban robando en las tumbas, y iban y entraban, abrían las tumbas y sacaban las cosas que valían dinero, que tenían valor. Entonces estas personas se llevaban los objetos de valor y pues me puedo imaginar que con lo que cubrieron a Jesús tenía algo de valor, porque era tela de lino, entonces esto de todos modos tenía algún valor, pero no se la llevaron, ahí estaba. Y no tan solo ahí estaba, sino que estaba bien dobladita, ahí estaba bien dobladita. Entonces me puedo imaginar que al principio pensaron que alguien se lo había robado, pero al final miraron y dijeron, no, pues las evidencias apuntan a que pues no puede ser que se lo hayan robado, porque ningún ladrón iba a entrar y hacer ahí, agarrar cosas y decir, espérame tantito, déjame doblar las cosas para si viene alguien más, para que las encuentren dobladitas. Entonces eso no va a suceder. Si llegara un ladrón, se iba a llevar las cosas de valor y se iba a marchar, se iba a ir. Juan 28 dice, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Dice el 9, porque todavía no había entendido las escrituras de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Aquí podemos ver dos personas y yo creo que ellos estaban como muy sacados de onda, para ponerlo de esta manera. O sea, no entendían lo que estaba sucediendo porque el cuerpo ya no estaba ahí. Pedro estaba como muy desconcertado por lo que estaba viendo, pero yo creo que Juan se daba una idea de lo que estaba pasando, porque en el 8 dice, también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. O sea que Juan tuvo que haber tenido algo de entendimiento de lo que estaba pasando, porque él entró y miró las sábanas, que ahí estaban dobladitas, y él tenía una sensación, una idea de que quizás, ¿verdad?, lo que Jesús les había dicho en aquella cena que tuvieron, que a lo mejor eso había pasado. Quizás tenía una sensación de que Jesús realmente había resucitado entre los muertos, porque algo que dice en el versículo 8 dice, creyó. Aunque desconocemos hasta qué punto sabía él lo que estaba sucediendo, pero él tenía algo de conocimiento, porque por eso dice que creyó. Ahora no sabemos si lo entendía al 100%, lo más probable que no, pero los otros discípulos no entendían las escrituras. Pedro no lo entendía, no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero al parecer Juan creyó y él sí tenía algo de entendimiento de lo que estaba pasando, pero quizás no estaba muy seguro, porque no dijo nada, se quedó callado.
se lo guardó a sí mismo. Simplemente cuando escribió la carta, aquí es donde podemos ver que dice que él creyó. Pero como vemos, no dijo nada. Juan 20:10 dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pues miraron alrededor, Juan posiblemente diciendo, pues creo que el Señor vino, resucitó, pero no estaba muy seguro, me imagino. Y Pedro, pues como dicen, no entendió las escrituras. Yo creo que si Juan haya sido alguien más entendido en las escrituras y haya realmente conocido con más exactitud, yo pensaría que él correría diciéndole a todo el mundo que Jesús había resucitado entre los muertos, porque ahí miró las sábanas dobladas y tenía una idea de lo que estaba pasando. Y lo más triste que puedo ver en esta historia es lo que hicieron estos discípulos de Jesús. Algo que hicieron allí que se me hace muy triste es que simplemente se van. Dice que se fueron para sus casas y dejaron a María sola. Imagínense cómo estaría María Magdalena allí. ¿Cómo estaría su mente perpleja, confundida, tratando de comprender lo que estaba sucediendo? Estos discípulos simplemente se les olvidó y se fueron. Si notan ahí dijeron que pues, se fueron y ahí dejaron a María. A lo mejor se les olvidó. Juan 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Entonces podemos ver que María se quedó allí en el sepulcro. Ella no se estaba yendo, ahí se quedó. Dice que estaba de pie afuera de la tumba, estaba llorando desconsoladamente. María debió haberse sentido muy afligida por lo que estaba sucediendo. Para ella era una tragedia, muy, muy triste por lo que estaba pasando. Al punto donde no se quería ir, ahí estaba ella. Pero hermanos, para que poder comprender la intensidad de este momento de María, necesitamos entender cuánto ella amaba a Jesús, con qué intensidad amaba a Jesús. Algo que les puedo decir de la vida de María, no siempre fue tan maravillosa. María no siempre fue seguidora de Jesús. Ella había hecho un cambio en su vida, había sido un cambio radical, algo que realmente fue algo intenso en su vida de ella. Pero veamos qué es lo que sucedió en su vida anteriormente. Lucas 8:2. Dice Lucas 8:2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Fíjense nomás, esta mujer que tenía 7 demonios. Ahora con esto podemos ver algo que como saben, que los demonios son reales. Los demonios existen. Existen, hermanos. Nunca hay que pasar eso por alto. Los demonios existen. Estos demonios oprimen a las personas, arruinan sus vidas, sumiéndolas a muchas personas en depresión, algunas personas incluso en insomnio. Los demonios causan relaciones rotas, constantemente agitan las emociones. Los demonios están ahí, hermanos, existen. Y hay personas que a lo mejor tú conoces
que están pasando por situaciones de lo que acabo de mencionar, porque son los demonios que las atormentan. Muchas veces el dolor tan grande que recurre en cualquier persona es algo fuerte. Las personas empiezan a buscar, muchas personas empiezan a buscar en diferentes cosas cómo sacar estos demonios o cómo tratar con estos demonios. Mucha gente se va al extremo de empezar a ir a los hechiceros, a los curanderos. ¿Cuántos aquí conocen personas, no tienen que levantar su mano, que estaban pasando por enfermedades, por problemas, y iban a los curanderos? Yo me recuerdo bien allá en México, incluso tenía un tío que era curandero y la gente acudía a él. Acudían porque tenían problemas físicos, a veces problemas como les decía, de insomnio, no podían dormir, sentían cosas en sus emociones, algo que no estaba bien. Y la gente acudía a mi tío ahí para que les hiciera una limpia, y ahí sacaba y les leía las cartas y esto y lo otro. Pero de eso había mucho allá en los ranchos. Estaba otro rancho donde estaba uno, incluso hasta le decían que el hermanito, imagínense nomás. Y la gente acudía, hacían fila para ir a llevarle sus problemas, a las cosas por las que estaban pasando. La gente a veces desesperada empiezan a buscar en estas personas, buscan alivio, buscan sanidad. Estas personas tienen adicciones también, por eso iban. Tienen hábitos que no eran buenos. Mucha gente, ¿verdad? Acudía porque sentían que se morían. Y todos estos demonios trabajan bajo Satanás o con Satanás. ¿Por qué? Porque quieren destruir a la gente. Quiere que la gente sea destruida, y lo que empieza a suceder, que las personas empiezan a buscar esta sanidad, empiezan a buscar, incluso muchos van y buscan prosperidad con estos curanderos, y buscan las limpiezas y todo eso porque quieren ser prósperos. Pero van a los demonios y esto les traerá muerte. Pero imagínense cómo estaría Magdalena. Imagínense 7 demonios oprimiéndola de día y de noche. Esa era la vida de María. Imagínense la tortura emocional que vivió esta mujer. Imagínense las cosas que tuvo que ella lidiar. Tenía que estar lidiando con estos demonios. Quizás no pudo tener alguna relación con otra persona porque los demonios rompían esas relaciones. Sufrió mucho. Y quizás hubo hasta gente que la juzgaban por cómo se actuaba, las cosas que decía. Porque también los demonios hablan a través de estas personas. Esta mujer vivió una vida completamente, absolutamente de esclavitud. Esa era la vida de Magdalena, de María Magdalena. Una vida oprimida por esos demonios que la mantenían atada a tantas otras cosas. Una vida de miedo, incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, de soledad, de amargura, sufrir rechazo de las personas. Soledad porque pues a veces estas personas con esos demonios no toleran a otras personas y la gente se aleja, la critican. Y yo creo que hasta una raíz de amargura tenía en ella por lo que estaba pasando en su vida. Y yo creo que mucha gente la rechazaba. Ella vivía con todo esto y sin esperanza. Todo esto estaba pasando por su vida. Esos 7 demonios atormentándola de día y de noche. Todo esto
hasta que se encontró con Jesús. Cuando conoció a su Señor, todo cambió. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con la vida de esta mujer. A lo mejor no teníamos 7 demonios, a lo mejor tenías 1, o 2, o 3. Yo a lo mejor tenía hasta 10 o 15, quién sabe. Pero tuve un encuentro con Jesús y también mi vida cambió. Entonces, así la vida de esta mujer cambió. Jesús expulsó los 7 demonios y la liberó de la esclavitud de estos demonios. Y según la Biblia, desde ese momento que tuvo ese encuentro, comenzó a seguir a Jesús, a aprender de Él. Comenzó a experimentar una vida de libertad. Empezó a vivir la vida en libertad. No en libertinaje, en libertad. Una vida de salvación, una vida libre de la opresión. Anteriormente tenía la opresión constantemente, pero viene Cristo y la libera. Ya no tiene esa opresión. Había conocido a su Señor y su Señor la había perdonado, así como el Señor te perdonó a ti y me perdonó a mí. Así como nuestro Señor nos libró de todo eso. Ahora todo es diferente. Todo era diferente para ella. No más dolor, no más amargura, no más esclavitud, no más sentimiento de rechazo. Jesús transformó su vida, por lo que podemos ver que ella decidió seguir a Jesús. Siguió a Jesús, aprendió de Jesús. Quedó tan impactada y tan agradecida que entregó su vida a Jesús para servirle. Esa es la magnitud del impacto que Jesús hizo en su vida y la gratitud que vino de ese impacto. Ella ya no vivía para otra cosa más que para seguir a Jesús, para servir al Señor hasta los confines de la tierra. ¿Nosotros estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos siguiendo al Señor hasta los confines de la tierra? María Magdalena era una mujer que sabía que lo mínimo que podía hacer era servirle al Señor. ¿Por qué? Porque tenía un corazón agradecido. El agradecimiento que ella tenía por todo lo que Jesús le había librado. Estaba agradecida por un corazón transformado. Ella estaba agradecida por ese corazón transformado. Y ahora dedicaba su vida a Cristo. Muchos buscan a Jesús, pero muchos buscan a Jesús simplemente lo suficientemente para librarlos del infierno. Hacen lo más mínimo, porque lo único que buscan es que Jesús los libre del infierno y ya. Lo único que quieren es un seguro un seguro contra el fuego. Es de la manera que buscan a Jesús. No entregan su vida a Jesús. No quieren seguir a Jesús siempre. Nomás cuando tienen problemas acuden a Él. Pero esta mujer nos da un ejemplo de un corazón verdaderamente agradecido. Y le digo, muchos nos podemos identificar con lo que ella estaba pasando. Pero muchos solamente buscan a Jesús como un seguro de apagafuegos. Pero imagínense, después de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es seguirle, lo mínimo que podemos hacer es servirle, lo mínimo que podemos hacer es encomendarnos al Señor con una vida santa, buscar esa santificación, de vivir una vida agradando al Señor. Porque a veces nomás le queremos dar parte de nuestra vida.
pero no le queremos dar todo. No queremos vivir santificados, no queremos vivir dentro de la voluntad de Dios. Siempre buscamos hacer nuestra voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Debemos de vivir una vida consagrada, una vida comprometida y sagrada. María Magdalena tenía un corazón agradecido, un corazón afligido. Y se le menciona de nuevo en Mateo también como una de las mujeres que siguieron a Jesús y le sirvieron. Si vamos a Mateo 27, 55 y 56, dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban ahí, mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y José, la madre de los hijos de Zebedeo. Ella siguió a Jesús y le iba siguiendo, sirviendo a Jesús. Pero algo que dice Juan, el apóstol Juan, aquí en Juan 19, 25, dice que por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre. Estaba la hermana de su madre, María, y la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Vemos aquí en Juan que ella seguía al Señor, seguía y lo iba sirviendo. Cuando estaba el Señor ahí en la cruz, María Magdalena estaba ahí, estaba al pie allí mirando lo que estaba sucediendo. Ella estaba allí fielmente, ahí a los pies de su Señor. Me imagino orando por él, intercediendo por él, no sé, pero ella estaba allí fielmente. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Bartolomé? ¿Dónde estaba Cleofas? No estaban ahí, pero ella sí estaba ahí fielmente. María sí estaba ahí, agradecida por lo que Jesús había hecho por ella. No le importó que se le echaran encima si por alguna cosa que le hayan dicho, tú también andabas con él. No, no le importó su vida. Ella lo único que sabía, que amaba al Señor. Tenía un corazón agradecido y no tenía cómo pagar por todo lo que Jesús había hecho por ella. Vio lo que Jesús había hecho en ella y otras personas, porque ella estuvo ahí cuando Jesús iba predicando la palabra, haciendo los milagros, porque ella era seguidora de Jesús fielmente. Dice Lucas 7:47, dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amo mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ella entendía perfectamente de los pecados que se le habían perdonado. Ella entendía perfectamente todo lo que ella había pasado, y como ella se le había perdonado mucho, ella amaba mucho. ¿Cómo amamos al Señor? ¿Nos perdonó mucho? ¿O lo amas poco porque te perdonó poco? ¿Cómo lo estás amando? Ella nos dio un buen ejemplo de lo que es un corazón agradecido. Ella no fue perdonada por su gran amor. Su gran amor era evidencia de que había sido perdonada. No solo vio los milagros en su vida, sino también miró los milagros de otras personas. Jesús iba obrando, haciendo milagros. Fue testigo que Jesús, de lo que Jesús había predicado, de lo que él enseñaba, y decidió seguirlo. Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Sabía que era el Mesías. Estoy seguro que ella tuvo días difíciles, pero estuvo allí todo el tiempo.
porque estuvo con el Señor hasta cuando estuvo en la cruz. Ella presenció cuando lo desnudaron, cuando lo azotaron. Tomaron ese látigo de 9 colas, que dicen que según se usaba en ese tiempo, y ella estuvo ahí cuando golpeaban la espalda del Señor. Ese látigo pegaba y se enganchaba, y se dice que hasta arrancaba pedazos de carne. Ella estuvo ahí viéndolo. Esos latigazos que muy pocos hombres sobrevivían, pero ella estuvo ahí mirando eso. Ese látigo con ganchos de metal que azotaban la espalda del Señor y estiraba la carne, arrancaba trozos. Ella lo miró. Vio cuando le escupieron la cara a Jesús. Vio cuando iba caminando, cuando le arrancaban la barba. Ella miró todo eso. Ella miró cuando clavaron a Jesús en la cruz. Cuando le atravesaron esos clavos en la mano de Jesús, aquí por donde están las venas, los nervios, algo sumamente doloroso. Ella lo miró colgado. Ella estuvo ahí cuando lo bajaron y se lo entregaron a José de Artimea y a Nicodemo. Ella lo observó todo. Qué dolor ha de haber sido para ella ver presenciado eso. Ella estuvo allí hasta que lo metieron a la tumba. Dice Juan 20:11, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Miraba hacia adentro. ¿Dónde está el que hizo por mí tanto? No sabía para dónde lo habían llevado. María fue la primera en el sepulcro y la última en irse. Los discípulos fueron los últimos en llegar y los primeros en irse. María era una seguidora devota y comprometida con Jesús. Si vemos, ella sufría en angustia, ella lloraba, tenía una angustia muy dolorosa, pero ella seguía buscando a Jesús. Ella no se daba por vencida. A diferencia de Pedro y Juan, que se dieron para vencer pronto y simplemente se fueron a la casa. María no se conformó con eso, sino que siguió buscando a Jesús. En los momentos más difíciles, hermanos, en los momentos de llanto, debemos de no permitir nuestras emociones impidan seguir buscando a Jesús. En esos momentos es cuando más deberemos de aferrarnos a Jesús, de buscar ese tiempo con Él, buscarlo con intensidad. Hay veces que empezamos a pasar por las aflicciones, por las tribulaciones, comenzamos a llorar, pero dejamos de buscar a Jesús, de buscar su presencia. Y a veces no lo queremos buscar porque sentimos que no nos escucha, o simplemente porque las cosas no están saliendo como yo quería que salieran, y dejamos de buscar de Jesús. Pero debemos de dejar de quejarnos en nuestros corazones. Debemos de seguir perseverando en la fe, buscando esa presencia con Jesús. Nunca deberíamos de perder eso, de nuestros ojos puestos en Jesús. Las aflicciones vienen, hermanos, pero tenemos que buscar a Jesús y tener en esa comunión, de estar en su presencia. Nunca dejar de buscar, siempre perseverar, porque los problemas vienen, las tribulaciones vienen,
Pero el Señor está ahí. Nos ha dicho, confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nunca se nos ha prometido que no íbamos a pasar por situaciones. Al contrario, dijo que son necesarias. Son necesarias para nuestro crecimiento en nuestra fe, para que podamos buscar a Jesús y que podamos realmente hacerlo con esa fe genuina. Confiar en Él, que Él va a hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas. El 20:12 dice, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. El 13 dice, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contesta ella. El 14 dice, y al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. El 15 dice, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. El 16 dice, María, le dijo Jesús a ella, volviendo le dijo en hebreo, Raboni, y esto de Raboni quiere decir amo o maestro. Ella al final reconoció a Jesús. Al principio no sé si sería su profunda angustia que no la dejaba ver claro, no sabemos, pero al final pudo escuchar cuando Jesús le dijo María. Y dice que ella se volvió a él, reconoció la voz de Jesús. Si notamos, Jesús nunca le respondió la pregunta, simplemente le llamó su nombre, porque Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz y responden. Entonces podemos ver que simplemente le habló por su nombre. Instantemente ella reconoció y le gritó a Jesús, amo maestro. Ella corrió hacia Jesús, quería agarrarlo, quería abrazarlo, tenía ese gusto. Es como cuando tú ves a alguien que aprecias tanto, lo primero que quieres hacer es abrazarlos. Y es lo que ella hizo, quería abrazarlo, aquel que la rescató de lo que ella había pasado, aquel que le quitó el dolor, aquel que le quitó las cadenas, aquel que le quitó la angustia, aquel que la liberó. Ella solamente quería abrazarlo. Él pronunció su nombre y ella se aferró a él, porque era lo único que le importaba a ella, más que cualquier otra cosa, más que cualquier cosa en este mundo. Se aferró a él y no quiso soltarlo. Ella quería estar allí con él. Y claro, ¿por qué querría soltarlo? Jesús era el objeto de su adoración, el objeto de su servicio. Y eso nace de un corazón agradecido y también de una vida entregada. Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y mi Padre de ustedes,
a mi Dios y Dios de ustedes. El 18 dice, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que lo que Él le había dicho, estas cosas. Algo que podemos ver es que María Magdalena había tenido el primer encuentro con Jesús después de haber resucitado. Cuando yo analizaba esto, y ya vamos a ir terminando, cuando yo analizaba esto, yo me miraba y decía, bueno, ¿por qué el Señor usó una mujer para revelarse después de la resurrección? Yo no lo entendía. Y algo que puedo ver de la resurrección, que muchos la niegan. Muchos dicen que no es cierto, que se robaron el cuerpo. Muchos lo niegan de diferentes maneras. Pero algo de lo que el Señor hace en su palabra, que es verdadera, es que podemos ver que Él a veces hace las cosas diferentes. Porque si alguien hubiera querido hacer esto una mentira, no hubiera usado como testimonio de una mujer. Porque recuerden, las mujeres en esa época no tenían valor, básicamente. Entonces, lo que dijera una mujer no tenía validez. Entonces podemos ver cómo el Señor, su palabra es verdadera, porque usó una mujer, algo que alguien no hubiera usado en esa época si era una mentira. Nadie hubiera querido usar el testimonio de una mujer, pero podemos ver que la palabra de Dios es verdadera, porque lo dice tal como es. No esconde nada, no esconde lo imperfecto de las personas, pero también no esconde tal como las cosas pasaron. Y de la manera que nos lo presenta es de que María Magdalena fue la primera que miró al Señor, ya resucitado. Y hay mucho que podemos aprender si le buscamos de esta mujer que realmente amaba al Señor. No solo lo amaba, sino que deseaba estar con Él en su presencia. Voy a dar unos puntos de los que podemos llevarnos para nuestra enseñanza. El punto número 1, que debemos de buscar continuamente al Señor. Estar en su presencia. Continuamente buscar estar en comunión con el Señor. Así como esta mujer que no dejaba de buscar a Jesús. Pero también buscar al Señor, pero también buscar su consejo. Buscar su consejo, hermanos. La Escritura está llena de muchos consejos de lo que quieras. Desde matrimonio, desde los hijos, desde los nietos, desde el trabajo, desde finanzas. De todo tiene aquí en la palabra de Dios. No hay nada que no pueda sacar un consejo de aquí. Nomás está en que tengas busques al Señor que te dirija y te enseñe. Y Dios lo va a hacer, hermanos. Créeme. Si tú lo buscas con esa intensidad, con esa fe genuina, Él te va a enseñar. Número 2, debemos de vivir para Cristo, siguiendo sus pasos, aún en medio de las adversidades que se presenten, sino vivir para Él, seguirlo a Él, ser fieles discípulos de Cristo. Número 3, debemos de vivir una vida de gratitud en el corazón, que se refleje en nuestra adoración, de la manera que lo adoramos. ¿Cómo adoras tú al Señor? ¿Con un corazón agradecido? ¿Cómo le sirves al Señor? Porque también un corazón de gratitud se nota en el servicio. ¿Cómo le servimos? También un corazón agradecido vive en continua entrega hacia el Señor. Continuamente estás entregado al Señor.
Un corazón agradecido produce servicio. Si se fijaron, al final dice que María Magdalena se fue y anunció a los discípulos. Esta mujer tenía un corazón agradecido que inmediatamente fue y estuvo anunciando a los discípulos lo que había sucedido. Número 4, servir al Señor. Servir predicando la palabra. Así como María, que lo primero que le nació a ella es servir, ir y a predicar lo que Jesús le había dicho a los discípulos. Pero nosotros debemos de ser agradecidos, ir a predicar la palabra, haciendo discípulos. ¿Tú sabes que Cristo murió por ti? ¿Tú sabes que murió y resucitó en el tercer día? Sal y díselo a la gente allá afuera. Díselo a todos. Háblales acerca de Cristo. Porque diles tú que Cristo murió por ellos. Cristo murió por todos. Podemos ver a esta mujer que ella no tuvo ningún problema con ir a decir lo que Jesús le había dicho. Pero ese es un corazón agradecido, que es lo que debemos de tener. Un corazón agradecido para ir y hablarle a los demás de las buenas nuevas de salvación. Debemos de tener ese corazón agradecido por lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo murió por ti, por mí, en esa cruz. Ahora, por medio de Cristo, hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Él murió en esa cruz, el tercer día resucitó y pagó la pena por nuestros pecados. Pero el Señor ha sido bueno. No hay mayor experiencia que ver a nuestro Rey y a nuestro Señor resucitado. A Dios le plació por primera vez mostrárselo a una mujer. Y me puedo imaginar ella el gozo que ha de haber tenido de ver a su Rey, a su Señor delante de ella, resucitado tal como la Escritura lo había dicho. Esa fue una experiencia, yo creo que no tiene palabras de ver algo así. Pero tú y yo, hermanos, un día tendremos esa experiencia. Un día tú y yo veremos al Señor cara a cara, porque Él nos lo ha prometido. Él ha prometido que volverá. Él volverá por su iglesia. Él volverá por cada uno de nosotros. Debemos de ser hombres y mujeres agradecidos por lo que Cristo hizo. Reflexiona, toma un momento y reflexiona. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿De dónde te sacó? ¿Cómo cambió tu vida? Y yo sé que sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en mi vida. Porque todavía estoy siendo santificado. Pero tenemos que perseverar en nuestra fe. Continuar buscando estar en su presencia. No dejes de buscar su presencia. Debemos de hacer ese propósito diario de vivir buscando su palabra. Hermanos, el Señor va a venir y regresa pronto. Pero reflexiona, hermano. ¿Qué es lo que Cristo hizo en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida?
Robert. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la cena del Señor. Ahorita vamos a esperar que lleguen los otros hermanos. Pero mediten, hermanos, la obra del Señor en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros tiene de mucho que estar agradecido.